Plutarco Elías Calles es conocido por fundar lo que sería el PRI y provocar la guerra cristera. Pero, ¿por qué él no es tan mencionado en la historia como un villano y el que inició la corrupción del país? Solo se le llama jefe máximo por ser el que consumó la revolución apoderándose del poder a costa de la muerte de otros y por ser el titiritero de los presidentes que precedieron a Lázaro Cárdenas. Plutarco, como era de esperarse, era de una familia acaudalada y como tal pudo permitirse estudiar y recibirse de maestro, oficio el cual ejerció a la vez que se encargaba de las tierras de su familia, haciéndola de comerciante y agricultor a la vez. Como persona acaudalada tenía sus influencias, por lo que fue nombrado encargado de aduana en Agua Prieta, Sonora, donde los maderistas gobernaban. Y una vez Victoriano Huerta traicionó y mató a Madero, Calles huyó a Estados Unidos, donde buscaría voluntarios para combatir al traidor de Huerta. Pero la realidad es que Calles en este periodo en el país del norte se metería en la masonería, donde las ideas de la misma lo cambiarían para siempre, ya que mediante estas influencias Calles tendría más apoyo y rápidamente los opositores a Huerta encontraron financiación y armamento. Fue gracias a esta influencia que Calles ya era coronel en muy poco tiempo, dirigiendo un contingente bajo las órdenes de Álvaro Obregón. Una vez acabado Huerta, y con Carranza en el poder, la ruptura entre los llamados revolucionarios sería más que evidente, ya que el gobernador de Sonora, Maytorena, se había puesto del lado de Pancho Villa, renegando de Carranza, al contrario de Calles, que permanecería leal a Carranza. Calles acabaría con Maytorena de forma despiadada, sin importar que este fuera el que lo metió en un principio a trabajar en el gobierno. Esta efectividad y rapidez hizo que Calles fuera ascendido a general, lo que lo elevaría aún más en el poder. Por sus logros en batalla, Carranza le daría el puesto de gobernador y comandante militar de Sonora, donde aplicó leyes benéficas para el pueblo como la prohibición de bebidas alcohólicas, medidas para la reactivación económica que había sido paralizada por el conflicto y escuelas para huérfanos que de otra manera no podrían tener estudios. Sin embargo, es aquí donde empezaría su agenda en contra de la iglesia, ya que expulsaría al clero del Estado y confiscando todas sus tierras y propiedades, lo que sería el preludio de la guerra cristera en unos años más tarde. Calles, junto a Obregón, traicionarían a Carranza matándolo, con lo que muerto este último, ellos se convertirían en las dos figuras más importantes de la revolución, por el simple hecho que eran los únicos con vida. Sin embargo, ya no más quedando ellos dos, se empezaron a ver sus diferencias, y ese apoyo y compañerismo desapareció rápidamente, ya que ambos tenían una actitud y un plan distinto para el país. En su toma como presidente, Calles tenía dos visiones muy claras. La primera, repetir sus medidas implantadas en Sonora para la mejora en todo el país, además de la ampliación de la infraestructura en el país, así como grandes campañas de salud pública. La segunda visión era más acorde a sus maestros, que era la persecución del clero por todo el país, y esto fue desde el día 1 de su mandato, expulsando a sacerdotes extranjeros y cerrando escuelas religiosas. La toma de las tierras del clero, no necesariamente para la nación, sino para privados cuyo nombre no fue público. Los obispos, ante estos ataques, decidieron suspender el culto público, debido a que no solo era el clero los que se veían afectados, ahora cualquier persona que expresara sus creencias públicamente también lo era. Al principio, los obispos no llamaron a las armas, hasta que un miembro del clero que era jesuita fue asesinado. Esto hizo que el clero apoyara de manera no oficial la rebelión, y las insurrecciones se hicieron presentes por todo el occidente de México, dando a Calles la excusa perfecta para acabar de forma violenta la rebelión y así reducir el poder del clero al mínimo, si no es que acabarlo.
Este conflicto dejó más de 70.000 muertos y una caída de la producción agrícola, ya que la mayoría de los cristeros eran campesinos, además de una migración masiva de mexicanos hacia los Estados Unidos. Sin embargo, para Plutarco su mayor preocupación eran las elecciones presidenciales, ya que su periodo terminaba y necesitaba un sucesor. Él no podía reelegirse porque si lo hacía, los ideales que representaba serían falsos y la lucha armada hubiera sido para nada. Obregón, no importándole esto, quiso reelegirse y así lo hizo, sin embargo fue asesinado. Calles por su parte condenó el reeleccionismo a la vez que puso a Emilio Portes Gil de presidente interino. Es aquí donde Plutarco, de manera muy audaz, se proclamó jefe máximo de la revolución y creó lo que sería su mayor daño al país, la creación del Partido Nacional Revolucionario, antecesor del PRI. Calles fue el que implantó lo que sería el llamado fraude electoral como lo conocemos actualmente, donde su partido quedaría siempre victorioso, gobernando por más de 70 años, iniciando así la corrupción y la política moderna del país. Calles, por 3 periodos presidenciales, fue el que movió los hilos de los presidentes que lo sucedieron, en un periodo llamado el Maximato, hasta la llegada de Lázaro Cárdenas, que tenía una mentalidad socialista opuesta a la visión de Calles. Cárdenas limitó el poder de Plutarco, exiliándolo del país, donde huiría hacia Estados Unidos. Solo volvería al país durante la Segunda Guerra Mundial a petición del entonces presidente Manuel Ávila Camacho, ya que este, a pesar de todo, era un buen comandante y sus consejos serían bien recibidos en caso de una hipotética invasión de Alemania. Una vez en el país, Calles se retiraría de la vida pública, practicando fervientemente el espiritismo como lo fuera el asesinado Madero décadas atrás. Y según se dice, en su lecho de muerte, confesó que quiso sustituir la fe con la razón, pues así le había dicho un ente en una de sus muchas sesiones espiritistas. Como vemos, Plutarco Elías Calles, a pesar del daño inmenso que hizo al país, no es considerado como uno de los grandes villanos de la patria, como fueron supuestamente Santa Anna y Porfirio Díaz. Esto se debe ya que la institución que él creó gobernó por 70 años, además de que sería quien crearía a la SEP, que son los que enseñan y educan a las nuevas generaciones. Y pues claro, uno no caga donde come. Es obvio que cambiarán la historia para suprimir lo más posible e iluminarse ellos. Además, Calles, siguiendo una ideología extranjera y contraria a la Iglesia Católica, fue una prueba de la enemistad mortal de estas dos ideologías que hasta el día de hoy perdura. ¿Cuántos presidentes son espiritistas y cuántos presidentes actúan por lo que les dicen unos entes de otro plano existencial? Eso queda a tu interpretación. ¿Será Calles un contactado o solo un megalómano sediento de poder? Yo me despido, no sin antes decir qué sabemos y qué creemos saber.